Creed en sus profetas. Miércoles 14 de agosto 2024. Mateo 15. Lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo: ¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Él les respondió diciendo: ¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen que cualquiera que diga a su padre o a su madre: aquello con que hubiera sido beneficiado es mi ofrenda a Dios, no debe honrar a su padre. Así han invalidado la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes diciendo: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Entonces, llamando a la multitud, les dijo: oigan y entiendan, lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos ofendieron al oír estas palabras? Pero él respondió y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos, pero si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro y le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también ustedes carecen de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y sale a la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón, y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. La fe de una mujer extranjera. Cuando Jesús salió de allí, se fue a las regiones de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquellas regiones clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondía palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo: despídela, pues grita tras nosotros. Y respondiendo dijo: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciéndole: Señor, socórreme. Él le respondió diciendo: no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces respondió Jesús y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Otros milagros de Jesús. Cuando Jesús partió de allí, fue junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Entonces se acercaron a él grandes multitudes que tenían consigo cojos, ciegos, mancos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. De manera que la gente se maravillaba al ver a los mudos hablar, a los mancos sanos, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Jesús alimenta 4,000. Jesús llamó a sus discípulos y dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde conseguiremos nosotros tantos panes en un lugar desierto como para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron: 7, y unos pocos pescaditos. Entonces él mandó a la multitud que se recostara sobre la tierra, tomó los 7 panes y los pescaditos, y habiendo dado gracias los partió, e iba dando a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 7 cestas llenas de lo que sobró de los pedazos. Los que comían eran 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, una vez despedida la gente, subió en la barca y se fue a las regiones de Magdala. El deseado de todas las gentes. Capítulo 54. El buen samaritano. Los ángeles del cielo miran la angustia de la familia de Dios en la tierra y están dispuestos a cooperar con los hombres para aliviar la presión y el sufrimiento. En su providencia, Dios había guiado al sacerdote y al levita a lo largo del camino en el cual yacía el herido doliente, a fin de que pudieran ver que necesitaba misericordia y ayuda.
Todo el cielo observaba para ver si el corazón de esos hombres sería movido por la piedad hacia el infortunio humano. El Salvador era el que había instruido a los hebreos en el desierto. Desde la columna de nube y de fuego había enseñado una lección muy diferente de la que el pueblo estaba recibiendo ahora de sus sacerdotes y maestros. Las provisiones misericordiosas de la ley se extendían aún a los animales inferiores que no pueden expresar con palabras sus necesidades y sufrimientos. Por medio de Moisés se habían dado instrucciones a los hijos de Israel al respecto. Si encontrares al buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás entonces desamparado? Sin falta ayudarás con él a levantarlo. Pero mediante el hombre herido por los ladrones, Jesús presentó el caso de un hermano que sufría. ¿Cuánto más debieran haberse conmovido de piedad hacia él que hacia una bestia de carga? Por medio de Moisés se les había advertido que el Señor su Dios era Dios grande, poderoso y terrible, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, por lo cual él ordenó: amaréis pues al extranjero, ámalo como a ti mismo. Job había dicho: el extranjero no tenía fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Y cuando 2 ángeles en forma de hombres fueron a Sodoma, Lot, inclinándose con su rostro a tierra, dijo: ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Con todas estas lecciones el sacerdote y el levita estaban familiarizados, pero no las ponían en práctica. Educados en la escuela del fanatismo nacional, habían llegado a ser egoístas, de ideas estrechas y exclusivistas. Cuando miraron al hombre herido, no podían afirmar si pertenecía a su nación o no. Pensaron que podía ser uno de los samaritanos y se alejaron. El doctor de la ley no vio en la conducta de ellos, tal como Cristo la había descrito, nada contrario a lo que se le había enseñado concerniente a los requerimientos de la ley, pero luego se le presentó una nueva escena. Un samaritano, de viaje, vino a donde estaba el doliente, y al verlo se compadeció de él. No preguntó si el extraño era judío o gentil. Si fuera judío, bien sabía el samaritano que, de haber sido los casos de ambas a la inversa, el hombre le habría escupido en la cara y pasado de largo con desprecio. Pero no vaciló por esto. No consideró que él mismo se exponía a la violencia al detenerse en ese lugar. Le bastaba el hecho de que había delante de él un ser humano víctima de la necesidad y el sufrimiento. Se quitó sus propias vestiduras para cubrirlo. Usó para curar y refrescar al hombre herido la provisión de aceite y vino que llevaba para el viaje. Lo alzó sobre su propia bestia y lo condujo lentamente a paso uniforme, de modo que el extraño no fuera sacudido y sus dolores no aumentaran. Lo llevó a un mesón y lo cuidó durante la noche, vigilándolo con ternura. Por la mañana, cuando el enfermo había mejorado, el samaritano se propuso seguir su camino, pero antes de hacerlo lo encomendó al huésped. Pagó los gastos y dejó un depósito en su favor, y no contento aún con esto, hizo provisión para cualquier necesidad adicional, diciendo al mesonero: cuídamele, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Después de terminar la historia, Jesús fijó sus ojos en el doctor de la ley, con una mirada que parecía leer su alma, y dijo: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los hombres? El doctor de la ley no quiso tomar ni aun ahora el nombre del samaritano en sus labios y contestó: el que usó con él de misericordia. Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo.